hermanos, acompáñenme por favor a Juan 19. Juan 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Versículo 1 al versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no le dio ninguna respuesta. Entonces le dijo Pilato: «¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: «Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: «No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos». Respondió Pilato: «Lo que he escrito, he escrito». Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: «No la partamos, si no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hemos hecho la lectura completa del texto, pero sería imposible hacer una exposición correcta de un texto tan amplio y con tanta riqueza en un tiempo tan corto. Si bien trataré algunos aspectos, voy a enfocar nuestro estudio de esta noche a partir de los versículos 28 al 30. A modo de introducción, quisiera hablar de algo que desde la antigüedad es muy conocido, con el nombre de la divina proporción. Se trata de un número algebraico. Este descubrimiento tiene el nombre de aurea, proporción aurea, y fue gracias a un famoso matemático italiano de nombre Fibonacci. Esta sucesión es una secuencia numérica infinita, en la que cada número es el resultado de la suma de los 2 números anteriores. Ahora, dicha proporción la podemos encontrar
en obras arquitectónicas como la Torre Eiffel, la arquitectura griega del Partenón, en algunas obras de arte como por ejemplo las Meninas de Velázquez, la Gioconda de Da Vinci, el Venus de Botticelli. Aparte de ser aplicada en las artes y la arquitectura, también la encontramos presente en la naturaleza, tanto en las semillas de girasoles, los caparazones de moluscos, los tornados e incluso en el mismo cuerpo humano. Esto que he mencionado es la idea de perfección que el hombre ha encontrado y aplicado. La realidad es que cuando uno lee sobre el tema es bastante interesante y en verdad a nuestros ojos, al ver todas estas cosas, nosotros podríamos hallarlas perfectas. Simplemente que tiene un pequeño problema, una pequeña objeción, que esto fue hecho por el hombre y de acuerdo a la norma por la cual debemos evaluar todas las cosas. Esto tan perfecto simplemente es el resultado de la obra de un ser caído, que en su mejor esfuerzo solo podrá producir igualmente obras caídas, igual de caídas que él. Solo una obra fue hecha perfecta: Cristo, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que por nuestra salvación bajó del cielo, vivió sin pecado y murió por los pecados de sus escogidos. Es de esta obra de la cual voy a hablar esta noche. Leamos entonces, por favor, nuevamente nuestro texto en el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los puritanos a menudo hacen eco de la declaración de Agustín, quien dice que, así como en las Escrituras hay aguas poco profundas donde un cordero puede caminar, también hay profundidades en las cuales un elefante puede nadar, profundidades que los más eruditos y piadosos aún tienen que escudriñar y seguir explorando. Por lo tanto, todos los cristianos debemos acercarnos al estudio de las Escrituras, reconociendo que sabemos muy poco, anhelando aprender más y acudiendo a Dios mismo para que sea Él quien nos enseñe su propia palabra. Ahora, estas palabras de J.I. Packer son del tipo de profundidades de una riqueza tan insondable, de la cual espero esta noche que todos podamos ser edificados como lo fui yo en el estudio. Después de esto, dice Juan, versículo 28, después de esto, después de haber dado a María la ayuda que ella necesitaba, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, en este sabiendo, prestemos atención especial a esta palabra, sabiendo. Cuando escuchamos hace un momento la lectura completa de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, muy seguramente todos estamos familiarizados con ella. Aún así, para lograr una claridad mayor de esta palabra, sabiendo, me es necesario recordar las terribles cosas vividas por nuestro Señor desde sus inicios, las cuales están mucho más atrás de Juan 19. La primera expresión de tormento o intenso dolor es la agonía sufrida por el Señor en el huerto de Getsemaní, horas antes de ser entregado a sus verdugos. Allí el Señor experimentó lo que el querido médico, como lo llama el apóstol Pablo, declaró en su evangelio ser una lucha, una ansiedad o una emoción terrible. La constancia de esto la deja el médico Lucas cuando usa la palabra agonía, y que llegó a ser tal que nos dice la Escritura que un ángel se le presentó para fortalecerlo. Acompáñenme por favor a Juan 18:22. Ahí vamos a encontrar el siguiente suceso. Juan 18:22. En el interrogatorio de Anás, luego de la respuesta dada por el Señor sobre el ministerio público, uno de los alguaciles, a quien dicha respuesta le pareció incorrecta, dice Juan 18:22, le dio una bofetada. Una vez más, no puedo entrar en los detalles, pero esta fue la primera agresión que se hizo contra el Señor. Más adelante, en Mateo 26:66, y una vez pronunciadas las palabras, es reo de muerte, que están ahí en Mateo 26:66, obviamente los malos tratos no se hicieron
esperar. ¿Cómo lo sabemos? Porque el versículo 67 nos indica que lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Ya previo a la condena, el Señor fue azotado. Ese hecho lo conocemos todos como la flagelación, y que no podemos olvidar que ocurrió sobre la piel sensible del Señor, que había sudado gotas de sangre tras la agonía en el Getsemaní. Tras un corto tiempo, el Señor fue llevado por los soldados al atrio, en el interior del pretorio, en el interior del pretorio. Allí quedaban las dependencias de los soldados. Allí era donde ellos solían tener sus ratos de ocio. Fue en esos ratos de ocio que decidieron tomar al Señor y llevar al cabo lo que se denomina como el juego del rey. En este juego los soldados se divirtieron a costa de él, coronándolo como el rey de las burlas. Le pusieron un casquete de espinas sobre su cabeza que penetró e hirió al Señor, causando los más terribles dolores. Respecto a esto, un teólogo dijo: la flagelación fue un castigo legal, pero la coronación de espinas fue un desahogo brutal de los soldados. Una vez que Pilato cedió, temeroso de ser acusado ante el emperador, y tras escuchar los gritos de la multitud: no tenemos más rey que César, les entregó al Señor para que fuera crucificado. Muchos se han preguntado a la fecha cómo pudo el Señor resistir tanto dolor físico y tanto dolor mental. La respuesta es y seguirá siendo: el Señor controlaba y dirigía su pasión. En palabras de Spurgeon, no somos capaces de juzgar lo que el Hijo de Dios es capaz de hacer, inclusive en un momento, y mucho menos lo que podría hacer y sufrir en toda su vida y su muerte. Juan 19:1 nos dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. O sea, en mortal angustia nuestro Señor camina hacia el lugar donde se llevaría a cabo el mayor triunfo del que haya podido ser testigo la historia de la humanidad. Siendo cruelmente afligido, el Señor no pronunció palabra alguna, como lo dice Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ya en el monte Calvario, rodeado por los soldados, muy probablemente 4 de ellos, estaban prestos a despojar al sentenciado de todo lo que tuviera, y lo último que le quedaba era su túnica. Observe esto: el Señor Jesucristo vio la maldad del hombre durante toda su vida, y ahora, al final de su vida, la sentía plenamente. Pero note algo muy importante: no se desesperó, nunca, ni siquiera en un instante el Señor perdió el control. Lo que sí podemos notar que sucedió con otros muchos, como Job, como Jacob, que en momentos difíciles lo primero que hicieron fue rasgar sus vestiduras. Ahora, lo que nos indica este reparto de ropa era lo que ya había sucedido en el Getsemaní. Cristo bebería hasta la última gota de la ira del Padre. Al primer Adán, el mismo Dios lo vistió con ropas chorreantes de sangre. Al segundo Adán, aquel que moriría como sustituto de los amados del Padre, lo desnudaron y repartieron entre sí sus ropas. El relato de Juan nos cuenta que junto a la cruz estaban 4 mujeres. A estas 4 mujeres no les importó la intimidación de los soldados ni la presencia de los judíos asistentes. J.C. Ryle, hablando de este momento, dice: mientras el mundo siga en pie, estas mujeres serán una prueba gloriosa de lo que la gracia puede hacer por los débiles y de la fuerza que puede proporcionar el amor de Cristo. Fin de la cita. Entre estas 4 mujeres, y como prueba de que ni en el peor momento físico y mental de nuestro Señor se llegó a olvidar de los demás, fijó sus ojos en su madre. Nadie sabía cómo ella se estaba sintiendo. Cristo sí. Él sabía lo que ella estaba sufriendo y se compadeció de ella, encomendándola al cuidado de su discípulo más amado. La idea del Señor nunca fue auxiliar a Juan, sino a su madre. Sabía que era ella la que necesitaba ayuda. Ella era la que necesitaba ayuda. Aquí bien podríamos preguntarle a nuestros amigos marianos: ¿puede acaso esta mujer ayudar a otros? La respuesta es obvia. Únicamente Cristo es nuestra ayuda y socorro, para que no quede la menor duda. Cristo
únicamente es nuestra ayuda y nuestro socorro. Note esto, Cristo se acordó de sus verdugos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se acordó de su compañero de tormento cuando éste le dijo, acuérdate de mí, frente a lo cual el Señor respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vean, las cruentas horas de dolor y sufrimiento nunca nublaron el amor y la razón del Señor. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, al comienzo le dije, vamos a centrarnos en esta palabra y a estas alturas usted ya puede notar la lucidez del Señor es notoria. El control, la entrega y el amor son evidentes, sabiendo. ¿Ha pensado usted qué hombre puede pensar o hacer algo en medio de un dolor intenso? La verdad es que nos golpeamos una uña y este es el fin. Nos duele un poco la cabeza y nos encerramos en el lugar más oscuro y no queremos que nadie nos hable. ¿No ocurrió esto con el Señor? Su mente siempre estuvo clara. Cuando la deidad es ataviada de humanidad, esa humanidad se vuelve omnipotente para sufrir. Y así como los pies de Cristo un día pudieron caminar sobre el agua, así también su cuerpo entero se volvió idóneo para soportar ser sumergido en las crueles agonías por las cuales tuvo que pasar. Ahora, que nadie piense nunca, por un momento, que ese sufrimiento del Señor Jesucristo nubló su entendimiento. Con muchos años de anterioridad se predijo no solo la muerte, sino cada detalle de esa muerte. Esa fue una obra perfecta. Aquí no cabe la suerte o la coincidencia. Aquí de lo único que nosotros podemos hablar es de cumplimiento. Voy a citar una vez más a J. Serray, quien comenta sobre la perfecta obra del Señor en la cruz diciendo: hace falta una fe más razonable para ser incrédulo que para ser cristiano. Fin de la cita. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, significa también su acto voluntario o el acto voluntario de morir. La realidad es que cada uno de nosotros moriremos porque no podemos hacer nada para evitarlo. Pero el Señor Jesucristo murió porque deseó morir y no murió hasta que Él lo consideró oportuno. De su propia boca, hablando de su vida, dijo: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Acto seguido, para que la Escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Ahí estaba el Señor, en control de todo, y entonces, como última muestra de su completa humanidad y reafirmando lo que lógicamente seguía a todo lo que anteriormente había ocurrido, su tormento, y más humano que nunca, dijo: tengo sed. Ahí podemos ver nosotros al varón de dolores exhibido públicamente, dando testimonio públicamente de haber soportado los tormentos del infierno y que ahora se veían reflejados en una terrible sed. Su sed en esta hora fue para que nosotros pudiésemos beber del agua de vida y que la pudiéramos beber para siempre. Tanto usted como yo y todos aquellos cuyos nombres desde la eternidad están escritos en el libro de la vida, la verdad es que habríamos sido condenados a una sed eterna, como lo señala Lucas en el tormento del rico, reflejado en la continua sed, y donde él anhela, ¿sí?, que su lengua seca sea mojada al menos con lo poco que la yema de un dedo puede cargar. Eso seríamos todos, si Cristo no hubiera sufrido en la cruz y hubiera dicho: tengo sed. Luego de manifestar su sed, en el versículo 29, dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Unas horas antes, usted hace un poco de memoria del texto de los evangelios, a él le habían ofrecido un brebaje de vinagre y hiel para atenuar su sufrimiento. La realidad es que estos hombres ignoraban quién era la persona que tenían al frente.
quién era la persona que tenían al frente, quién era él en realidad, y que él sabía absolutamente todas las cosas y conocía las intenciones del corazón de esos hombres que le estaban ofreciendo ese brebaje. Las intenciones de ellos no era otra cosa sino doparlo con dicho brebaje para así poder alargar su sufrimiento en la cruz, el cual podía durar de 2 a 3 días. Pero en esta ocasión nos dice Juan que lo que había en esa vasija era vinagre. Su contenido era únicamente vinagre y probablemente pertenecía a los soldados que estaban custodiándolo en su crucifixión. Ellos, los soldados, posiblemente, empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Conforme el relato que nos brinda Mateo, esto sucedió poco después de que el Señor Jesucristo dijera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, al ser testigos los soldados de este sufrimiento físico y mental manifestado por el Señor en esas palabras, como dice Mateo y Juan, es posible que estos hombres hayan tenido un ligero atisbo de compasión, pues aún el más duro de los hombres puede ser movido por Dios a un acto de compasión. Así que empapando la esponja en vinagre, la pusieron en un hisopo. Este hisopo no es otra cosa que un instrumento o una herramienta que facilitó hacer llegar la esponja a la boca del Señor. Una vez la tomó, el Señor pronunció esas palabras, o mejor, exclamó un grito de victoria, un grito triunfante como únicamente él podía hacerlo, pues sabía con claridad lo que estaba diciendo. Consumado es. Consumado es. Iglesia, no es la muerte de nuestro Señor lo que es normalmente la muerte para los seres humanos. Nosotros sentimos tristeza cuando un ser querido deja este mundo, pero este grito del Señor, consumado es, debe ser motivo de gozo continuo para nosotros. Comenta J.C. Ryle, y con cuyas palabras estoy totalmente de acuerdo, abro comillas: los cristianos llevan desde poco después de dichas palabras intentando explicarla como mejor han podido, y es muy probable que se haya desentrañado parte de su significado. Sin embargo, no es nada improbable que semejante palabra, pronunciadas en semejante ocasión, por semejante persona y justo antes de su muerte, sea de una profundidad que nadie haya alcanzado a sondear. Cierro comillas. Con esto en mente, la palabra consumado es, nos lleva a comprender lo siguiente. Vamos por favor a Hechos 2:23 para ver la primera de 3 partes acerca de esta palabra. Hechos 2:23. Dice así la palabra del Señor: a Cristo, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pase ahí un poco más adelante, por favor, al capítulo 4, versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquello que desde la eternidad había sido determinado respecto a la muerte del Señor, se había cumplido y se había consumado. Esto es lo que nosotros conocemos como el propósito determinado por Dios y su conocimiento previo. Todo el sufrimiento que se le había asignado al Señor desde la eternidad, ya había tenido lugar públicamente. Aquí alguien podría preguntar: ¿por qué debía morir Cristo? ¿Por qué debía morir Cristo? La respuesta a esto es que Cristo no tenía que morir por nadie, pues Dios no tenía la obligación de proveer alguna forma de salvación, porque Dios no está obligado a salvar a nadie. La forma correcta de preguntar sería mejor así: ¿era necesaria la muerte de Cristo para salvar? Acompáñenme para responder esto, por favor, Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel
por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces, ante la pregunta, ¿era necesaria la muerte de Cristo para salvar? La respuesta es sí. Así fue dispuesto desde la eternidad. Obviamente esta es la respuesta corta. La respuesta extensa la podremos encontrar en la exposición de la carta a los Hebreos que se está llevando a cabo los días domingo a cargo del pastor Gabriel Prieto. Todas las cosas, mis hermanos, todas las cosas estaban determinadas. Así que todos aquellos que tomaron parte directa o indirectamente en enviar a Jesús a la muerte fueron dirigidos por Dios en el sentido de que los actos malvados de ellos fueron hechos de manera voluntaria y no escaparon en lo absoluto a la soberanía divina y del control que Cristo tuvo de su crucifixión y de su muerte. Como dijo un teólogo, y que nosotros no podemos olvidar, cada momento en la vida del Señor fue gradualmente colmando la perfecta justicia que tenemos a fin de salvarnos. El segundo punto de este consumado nos indica que la ley y sus demandas habían sido cumplidas. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, versículo 17. Esta cita contiene las palabras del Señor que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿En qué forma cumplió nuestro Señor la ley? ¿En qué forma cumplió nuestro Señor la ley? Lo primero que tenemos que decir es que nuestro Señor cumplió los elementos proféticos de la ley. La palabra griega para cumplió es pleró. Muchas veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una profecía, al hecho de que una profecía o parte de la Escritura esté siendo cumplida en Cristo. Varias profecías predictivas apuntaban hacia adelante a cosas que Jesús sería y haría. Jesús las cumplió al ser y al hacer las cosas que hizo. Como dice William Hendrickson, cualesquiera que hayan sido los cumplimientos anticipados de estas predicciones en la antigua dispensación, ellos logran su consumación total en Jesucristo y únicamente en Él. Como tal, Jesús cumplió la tipología profética de la ley de Moisés. Segundo, Jesús cumplió los mandamientos de la ley. Toda ley incluye dos componentes principales: mandamientos y penas. La ley de Moisés contenía 613 distintos mandamientos. Algunos de estos mandamientos se aplicaban a los sacerdotes y a los levitas, pero en su gran mayoría era para los judíos en general. Hasta su muerte y su resurrección, Jesús vivió su vida bajo lo que conocemos como el antiguo pacto. Por lo tanto, bajo la ley de Moisés. Así que él estaba obligado a obedecer todos los mandamientos de la ley que se aplicaban a los judíos en general. ¿Cumplió Jesús todos los mandamientos de la ley? Sí. El Nuevo Testamento nos dice en 2 Corintios 5:21 que él no conoció pecado. Hebreos 4:15 nos dice que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 7:26 nos dice que él era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. El pecado, mis hermanos, por definición, es andar sin ley o transgredir la ley. Por lo cual, cuando la Escritura señala que Cristo no pecó, significa que mantuvo la ley perfectamente. Tercero, recordemos que la ley tiene dos elementos principales: mandamientos y penas. No solo se requiere de obediencia a sus mandamientos, sino que también demanda que aquellos que la desobedezcan serán castigados. ¿Qué demanda la ley para aquellos que no la cumplen? Muerte. Romper tan solo un mandamiento nos hace pecadores y por lo tanto sujetos al castigo de la eternidad en el infierno. Como lo cita
la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas y cada una de aquellas cosas que nos eran contrarias, Cristo las llevó en la cruz. Referente a esto dice Spurgeon: allí estuvieron los dos clavados, el pecado y el destructor del pecado. El pecado destruyó a Cristo y mediante esa destrucción Cristo destruyó al pecado. La Escritura es clara a señalar que todos hemos pecado. Por lo tanto, todos estamos bajo la maldición del castigo eterno como lo requiere la ley de Dios. Pero aquí es donde el Señor Jesucristo cumple la ley de la forma más gloriosa. Toma la maldición de la ley sobre sí mismo, cumpliendo esta obligación por una pena. Cristo nos redime de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Aquellos que el Señor ha tenido a bien salvar, hemos quedado libres de la condenación de la ley. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que en él el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo podemos encontrar en Romanos 8, del versículo 1 al versículo 4. La última parte del consumado es, de ese grito triunfante que dio el Señor Jesucristo, es que trae un consuelo a la iglesia y un gozo a todo creyente. Efesios 5:25. 5:25, vamos allá por favor. La parte B nos dice: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En Hebreos 7:26 y 27 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿A quiénes? ¿A quiénes convenía? Escucha esta descripción tan hermosa y real de Cristo, el Cristo que nos convenía a nosotros: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Escucha, iglesia, porque esto lo hizo una sola vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Efesios 5:25 nos dice que Cristo amó la iglesia. Y la cita de Hebreos 7 que acabamos de leer, versículo 26 y 27, nos dice que esa entrega fue una sola vez y para siempre. No existe la necesidad de más sacrificios. Por tanto, los papistas creen que el Padre ha dicho esto a todo el que va buscando una esperanza en Cristo: no puedo salvarte mediante la muerte de mi Hijo, pues estoy satisfecho con su obra. Por esta razón es que ellos necesitan seguir con esa abominable práctica que llevan a cabo en la cena, o en lo que ellos llaman la cena. La realidad es que la copa estaba llena, la copa que bebió el Señor estaba llena del infierno, y el Salvador la bebió completamente. Él no simplemente la tomó, dio un pequeño sorbo y descansó, dio otro sorbo después, y al sentir el sabor amargo de ella, la hizo a un lado. No, el Señor Jesucristo la bebió completa. El infierno que tú y yo merecíamos fue bebido completamente. La copa quedó vacía, asegurando así la salvación de su iglesia. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Está siendo probado? ¿La enfermedad quizá ha tocado tu vida o la de un ser querido? ¿Estás siendo oprimido por Cristo? Encuentra consuelo al recordar las palabras del Señor: consumado es, consumado es.
Cristo perfeccionó la redención a través de su muerte. La ira del Padre fue completamente satisfecha. Iglesia de Decisión Jesús, si en algo nos tenemos que regocijar, es en saber que el Señor expresó con su grito agonizante que su justicia perfecta, con la que nos cubre, fue completamente consumada y el Padre fue honrado. Cristo no murió para que Dios nos amara. Él nos amó a nosotros desde la eternidad. Y este es el consuelo que nosotros recibimos al recordar estas palabras de consumado. Ellas deben hacer un eco continuo en nuestra vida, porque las barreras que estaban en el camino al Padre fueron derribadas. Ahora, ¿de qué manera saber todo esto trae gozo al creyente? Porque usted y yo hemos creído en Cristo y abrazamos su palabra. Creemos que Él fue el Mesías enviado, en el cual se cumplió todo lo que se decía de Él. Desde Génesis hasta Malaquías había ciertas señales, cada una de ellas muy especial y singular, tanto que parecía imposible que se cumplieran o que se encontraran todas en una persona. Pero así fue. Desde la más pequeña hasta la más grande se cumplió en el Señor. Por eso Él dijo: consumado es. Mi vida ha coincidido con todo lo que fue dicho anticipadamente de ella, desde la primera palabra de la profecía hasta la última. Eso es precisamente lo que debe ser causa de gozo para nosotros y alimentar grandemente nuestra fe. Mis hermanos, nosotros no estamos siguiendo las fábulas astutamente concebidas por un hombre, sino que nosotros entregamos nuestras vidas a uno en cuya vida, muerte y resurrección se cumplieron todas las cosas que de Él estaban escritas. Fue así como algo pequeño, como si esto fuera algo pequeño. Debemos gozarnos al saber que en la misma medida en la que nosotros hemos quebrantado la ley, en esa medida Cristo recibió la sentencia de vida por todas nuestras transgresiones. Cuando la conciencia está turbada, recuerda esto: Cristo dijo: consumado es. Por esta razón es que la conciencia solo puede quedar apaciguada, mi hermano, cuando Dios ha sido completamente complacido. Por esta razón un incrédulo no tiene paz. Por esta razón un incrédulo no tiene paz. Su alma siempre está turbulenta, su vida siempre está agitada, pero aún así muchos creen que pueden llegar al cielo de Dios. Un hombre de Dios, no recuerdo su nombre, no conozco de quién es la cita, dijo: esta vida que viven los incrédulos es lo más parecido al cielo que podrán llegar a vivir. Y nosotros los creyentes, esta vida que vivimos ahora será lo más parecido al infierno que podamos llegar a vivir. ¿Por qué? Porque el creyente ha aceptado a Cristo como su representante. Sabe que su Señor ya murió y que su muerte fue hecha para que Él pueda vivir la vida de Cristo. Cree, amado hermano, que si Cristo consumó la obra por nosotros, Él concluirá la obra en nosotros. Si Él asumió la labor de redimir nuestras almas, entonces la labor de renovar nuestras naturalezas y transformarnos hasta alcanzar la madurez será completamente concluida. Gózate en saber que nunca se dirá del Señor que fue un hombre que comenzó algo, pero que fue incapaz de concluir. En palabras de Spurgeon: si me compró, dice Spurgeon, si me compró con su sangre y me llamó por su gracia, y estamos apoyados en su promesa y su poder, estaremos donde Él está y contemplaremos su gloria. El apóstol Juan nos dice que una vez dijo estas palabras, inclinó la cabeza, entregó el espíritu. Ya la carrera estaba terminada, el sufrimiento como portador de nuestros pecados había llegado a su fin, y en un acto voluntario entregó su espíritu. No abandonó el espíritu del cuerpo, sino que Él quiso entregarlo. Siempre Él estuvo en control. Para finalizar,
Tal vez estas palabras para alguien aquí solo fueron las palabras de un moribundo. La realidad es que hoy has escuchado que no fue así. La invitación es venir a Cristo, para que estas palabras cobren relevancia, la relevancia que deben tener en tu vida. Deja de estar tratando de hacer algo para construir tu justicia propia. Toda tu vida se irá en ese intento, en construir tu propia justicia, cuando Cristo dijo, consumado es. Consumado es. ¿Acaso tú crees que tus propios méritos, esos retazos que componen tu vida, esa vida falsa que muestras ante la sociedad y que se asemeja más a las hojas de higuera que utilizó Adán y Eva, intentando tapar su desnudez, harán acaso algo mejor por ti que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Puedes acaso tú decir como Cristo, consumado es? ¿Por qué quieres añadir algo propio, algo tuyo a lo que solamente Cristo ya completó? Podrás decir, no soy idóneo para ser salvado. O sea que tú tienes que aportar algo de tu propia adecuación para poder contemplar a Cristo. ¿Acaso eres de esos que esperan cambiar para venir a la iglesia? O sea, primero necesitas mejorarte a ti mismo y luego que Cristo haga el resto. Lo mejor que puedes hacer es venir ahora. Ven ya, bebe el agua que fluye, el agua de vida que fluye, porque para que esa agua de vida fluyera, primero fluyó la preciosa sangre del Señor que ha lavado a todos los que pertenecemos a su iglesia. La reconciliación con Dios es posible porque pendiendo de la cruz, nuestro Señor gritó triunfante, consumado es.